¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente aquí conectados en Spa para el Alma. Una mañana nuevamente fríita. Bueno, yo no sé, pero me da un frío tremendo en estas mañanas que amanece un poco nublado, aunque hoy ha salido un poco el sol. No sé cómo está ahí por donde ustedes, no sé si está nublado, está soleado. Cuéntenos por ahí. Llovió toda la noche. Aquí llovió bastante con un viento sumamente fuerte y truenos y todo. No sé cómo estuvo ahí por donde ustedes, pero estamos ya en una sesión más de spa para el alma, para poder satisfacer nuestra alma y no solo nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se deleitan cuando vamos a un spa y los consentimos o en otros lugares donde nos sentimos sumamente bien, pero el alma y el espíritu también necesitan un tiempo, un lugarcito donde podamos consentirlos. Así que este es el lugar para su alma, para poder consentirla. Kenneth, ¿cómo ha amanecido en esta mañana? Muy feliz y muy contento de estar aquí ya conectados con la comunidad, y hay gente que está aquí entrando a la red social de Facebook y también mandando sus saludos. Envíen sus saludos desde donde están conectados para estar satisfechos, contentos. No satisfechos con signo de interrogación, sino felices, contentos. Así es, y bueno, de hecho, de eso esta mañana estaremos hablando de eso. ¿Satisfechos? Y la verdad que es una pregunta que me encanta que la podamos hacer constantemente. ¿Cómo te sientes con tu vida? ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo? Acerca de los proyectos que has emprendido. ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecho? ¿Estás muy satisfecho? ¿Más o menos, poco o nada satisfecho? De eso estaremos hablando ahora. Y de hecho, vamos a hablar un poquito de cómo estos deseos que muchas veces tenemos, deseos insaciables, pueden llegar a costarnos no solo la vida, sino también nuestra libertad. Así que de eso estaremos hablando esta mañana, así que vaya a traer su Biblia porque hoy vamos a leer bastante, así que le voy a pedir a Kenneth también que comience a preparar su Biblia para que nos pueda ayudar a leer. Vaya a traer su Biblia, bueno, yo siempre les aconsejo que traigan un cuadernito porque no es lo mismo solo escuchar a uno mismo poder plantear o dejar por escrito las ideas que uno mismo va atesorando o logrando asimilar. Y eso es muy bueno porque de repente cuando uno con los años vuelve a leer esos cuadernitos se va dando cuenta, wow, esto que aprendí aquí o esto que anoté aquí, eso es lo que estoy en estos momentos practicando o llevando a cabo, asimilando o dándole una mejor comprensión. Así que yo por eso siempre los animo a que puedan tener su cuadernito. Yo siempre tengo aquí mi cuadernito listo y pues ahí ustedes tener sus anotaciones. Así que vaya por la Biblia, puede compartir esta publicación y también pues un cuadernito, un lápiz, una tacita también de té, no sé qué le gusta, o café. Me dice Yael, saludos Ethel. Jeffer, Yael y Vero. Saluditos, Vero, qué alegría tenerlos por aquí conectados. Un abrazo para Kael y para Jeffer también. ¿Cómo estamos ahí de frito, Vero? ¿Estamos sumamente helado o más o menos? Saludos le manda también Monchito. El mero Monchito. Saludos, Ethel, que la presencia del Altísimo la acompañe todos los días de su vida. Así sea, Monchito, muchísimas gracias. También es el mismo deseo que tengo para cada uno de ustedes, que la luz y que el Eterno pueda guardarlos siempre en el hueco de sus manos. Feliz jueves, dice a todas las bellas seguidores. Ana Raquel, discípula frecuente. Eso, Raquel, qué alegría tenerla ya conectada. Me alegro, le mando un gran abrazo y espero que esté súper bien usted. Y pues también nos acordamos de Eric y de su esposa. Mi mamá dice, saludos, feliz día a todos, dice, ya lista. Saludito, Martita, qué alegre tenerla. Abracitos. Y también desde España, la región de Cantabria, al norte del país de Sefarada. Shalom a todos, un gran abrazo, Aurelia. Qué alegría, Aurelia, tenerla conectada
que está desde España, pero le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo están por ahí, Aurelia? ¿Cómo están de frío? ¿Está frío? ¿Está calientito? ¿Cómo está el clima por ahí? Ahí nos cuenta, pero de aquí le mandamos un gran abrazo a usted y a toda su familia con mucho calor. Abrazos a todos allá, Aurelia. Ha de ser de madrugada ya. Aquí son las 9 de la mañana. Como tipo Está a las 4 de la 4, mañana. ¿verdad? Madruga para ir al trabajo. ¡Wow, Aurelia! Abrazos. Increíble. Amaneció con calorcito hoy después de la lluvia de anoche, dice Yael. Ay, bueno. Aquí con frío todavía. Sí. Bueno, estamos listos entonces. Ok, qué alegría. Bueno, como les comentaba al inicio, hoy estaremos en la porción de números. Bueno, de hecho, Rodrigo estuvo hablando ayer de esta porción también en el problema no es problema, así que puede ir a escucharlo también. Vamos a estar en esta porción que por años se le ha llamado en el pueblo de Israel Bejaloteja. Recuerden que el pueblo de Israel ha establecido un calendario, lo podemos llamar litúrgico, si quiere, de lecturas de la Torá. Esto le facilita a uno llevar un cierto orden y poder llenar o leer a través del año toda la Torá. Es decir, comenzar como un círculo, como hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Comenzar para terminar y al terminar volver a comenzar. Entonces, en este calendario que esta semana estamos llevando es la porción de Bejaloteja. Esto significa cuando enciendas y abarca los capítulos de números desde el capítulo 8 hasta el capítulo 13. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto y vaya a traer su Biblia, háblala en números. Vamos a estar leyendo el capítulo 10, parte del capítulo 10 y parte del capítulo 11. Así que lo invito a que vaya a traer su Biblia, pueda abrirla en números, capítulo 10 y verso 11. Es una porción muy interesante porque, bueno, el pueblo, como ustedes saben, ha venido de una gran emoción, ¿verdad? De haber recibido los mandamientos, de haber estado en el desierto, de haber culminado la construcción del tabernáculo. Y ya vemos cómo el pueblo se ha organizado y han venido caminando, llevando el arca de un lado para el otro, y todo iba viento en popa, todo iba pero de lo más bonito y de lo más increíble. Y de repente, justo en esta porción, nos encontramos con algo que ya no va muy bien. Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Pero quiero que me acompañe entonces al capítulo 10 de Números. Y quiero que me ayude. Este ejercicio que vamos a hacer obviamente va a depender de las versiones en español que tengamos. Pero por favor, yo le pido que podamos hacer esto, aunque quizás no le vaya a salir exacto, va a depender como le digo, de las versiones. Pero vamos a comenzar en el capítulo 10. Bueno, y les decía que esta porción se llama Cuando enciendas, porque la porción empieza cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón cómo debería de ser cuando él encienda las luces en el tabernáculo. Y así va la porción y avanza hasta cómo el pueblo ya se organizó y se va moviendo, cómo se trasladan, cómo llevan el arca de un lado al otro y todo esto. Entonces vamos a comenzar a leer en el capítulo 10, verso 29, cuando Moisés le pide a Yetro, aquí vamos a encontrar otro nombre de Yetro, pero le pide a Yetro que por favor se pueda quedar con ellos y que no se vaya a su tierra de Madián. Esto es lo que vamos a comenzar a leer. Así que capítulo 10, verso 29. ¿Quiénes si me ayudan? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Perdón, que no se los he dicho. Vamos a leer del capítulo 10 hasta el final. Y quiero que me ayude a contar las veces que usted encuentra bien o bueno en su Biblia. Del capítulo 10, verso 29. Vamos a contar cuántas veces aparece la palabra bien o bueno. Vamos, Ken. 10:29. Sí. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Adonai ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel.
siguiente. Sí, hasta todo, hasta terminar el 10. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Adonai camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube del Eterno iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Eterno, a los Millares de Israel. Mire qué interesante. Por favor, póngame ahí cuántas veces en su Biblia usted contó la palabra bien o bueno. Por favor, en sus versiones, cuántas veces le parecieron, póngalo ahí, escríbalo ahí y vamos a esperar unos minutitos, que es lo que se tarda en llegar la información a ustedes. Pero es muy importante que nosotros podamos notar esto, porque, como les decía, todo este relato de números viene todo bien. Y aparece que está diciendo que todo estaba bien. Y por eso es importante que podamos notar cuántas veces aparece esa palabrita. Porque justamente después de eso ya no vamos a encontrar la palabra bien. Vamos a encontrar que había mal o había maldad en algunos dependiendo, o algo malo, dependiendo de cómo sea la versión. Pero la palabrita en hebreo que nos encontramos acá es tov, justamente la que Dios usó en Génesis, cuando Él estaba creando y después de crear, Él decía, esto es bueno, esto ha sido tov, tov. Justamente en este verso nos encontramos esto, que las cosas iban tov, iban buenas. Y fíjense, bueno, también si usted tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Con Kenneth hablamos cómo nos encantan las preguntas, y no es que las conozcamos todas, pero eso nos ayuda a poder tener un mejor aprendizaje. Por favor, entonces, si ya contó cuántas veces le aparece ahí la palabra bien. No sé si alguien ya lo puso, Kenneth, todavía no. No, todavía no ha llegado la señal. Todavía no ha llegado la señal. Bueno, fíjese bien, vamos a irlas contando y comenzamos la cuenta en el verso 29. En el verso 29 dice, ven con nosotros y te haremos bien. Moisés hablándole a su suegro, y te haremos bien, te haremos tov, para el primero, porque el Señor ha prometido el bien para Israel, el tov para Israel. Fíjense, ya llevamos 2 veces la palabra tov. Aurelia Sevillano dice 3 veces bien. 3 veces bien, ok, excelente, en su versión le apareció 3 veces, interesante. Fíjense bien, en mi versión, ¿verdad? Ya llevo 2. Brenda Pino, desde Inglaterra. ¡Hey, Brenda! Saluditos y abrazos, qué alegre saludarla. 4 veces, dice Brenda. 4 veces, increíble. Vamos a ver si alguien más tiene más en sus versiones. Y Estaba en el 29. en el 29 llevamos 2. Bueno, Brenda después dice, no, son 5 veces, dice. 5 veces. Interesante, Brenda. Buenísimo. Son 5 veces. Vamos a verlas ahorita. Como les digo, va a variar de acuerdo a nuestras versiones. Entonces vamos a tratar de identificarlas en este momento. Pero en hebreo está la palabrita tov, ¿verdad? Y sus derivados. Entonces, encontramos primero en el 29 que estamos 2 veces cuando Moisés le dice, te haremos bien, ¿verdad? Porque el Señor ha prometido el bien para Israel. Va 2 veces. Luego nos vamos hasta el versículo 32. Ahí dice, y será, que si vienes con nosotros cuando logremos el bien, 3, tov, que el Señor nos ha de hacer, nosotros haremos el bien contigo, tov, 4. Ahora, en este verso, en español, en mi versión solo aparecen 2, pero en realidad hay 3.
Y quizás sería de esta manera, y será que si vienes con nosotros cuando logremos el bien que el Señor nos ha dado, o sea, el bien que Dios nos ha dado, ahí está 2 veces, cuando logremos el bien del bien que el Señor nos ha dado, o sea, ahí aparece la otra, nosotros haremos ese bien contigo. O sea que ahí llevaríamos ya los 5, ¿verdad? Porque en el verso 32 hay 3 y en el verso 29 hay 2. Caro de Chévez dice 3 veces y a él dice en 2 versiones que tengo aparece 2 veces favorecer y una beneficios. Buenísimo, eso está siendo sinónimo, Berito, de tov, de bueno. Entonces esas pueden ser contadas como bueno. Entonces fíjense aquí la similitud, todo bien, todo está bien. Y pareciera un relato parecido al de Génesis. Les decía, cuando Dios está diciendo, creé esto y todo fue bueno. Aquí viene Moisés hablando, todo está bien. Hey, haremos contigo el bien que Dios nos ha hecho. Él ha prometido un bien para nosotros y ese bien queremos dar a ustedes. Ahora, ¿por qué esto es bien interesante? Porque vamos a comenzar a leer el capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta de un gran contraste que encontramos. Vamos a encontrar ahora, ya no la palabra tov, bueno, que la encontramos una vez en este versículo, pero vamos a ver cómo la encontramos. Pero la palabra que nos encontramos ahora va a ser mal o maldad. En hebreo sería ra. Tov y ra, algo malo, algo maligno, de maldad, nos encontramos en el capítulo 11. Entonces hoy les pido, vean cuántas veces nos aparece la palabra ra o la palabra mal o maldad, ¿verdad? Nuevamente va a variar de acuerdo a las versiones que nosotros podamos tener. Así que, Kenneth, vamos a leer del capítulo 11 hasta el verso 18. Así que les pido toda su concentración acá, por favor. 11, 1 al 18. Así es. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Eterno, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Eterno se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los velones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces el Eterno dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán consigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hasta ahí quedámonos, después vamos a leer el verso 18. Muy bien, aquí nos encontramos un gran contraste con los últimos versos del capítulo 10 y comenzamos a ver que la palabra ra o la palabra mal se comienza a repetir. No sé igual cuántos le salieron en la cuenta, pero en mi versión los vamos a ir sacando. Fíjense bien, en el verso 1, la versión de NBI que está leyendo Kenneth, ¿es NBI o es? No, es Reina Valera. Valera. Ah, ok. Bueno, la Reina Valera no lo menciona el verso 1. Mi versión tampoco, bueno, hace un sinónimo. Pero cuando dice, aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor, literalmente sería, aconteció que el pueblo se quejó y el mal llegó a los oídos del Señor.
Ahí encontramos el primer mal en el capítulo 1 del verso 11. El Señor, llegó el mal a oídos del Señor. Luego nos encontramos con otro mal en el verso 10, cuando dice, Moisés oyó al pueblo que lloraba de su familia en familia, ¿verdad? Y también a Moisés le pareció esto mal. Nos encontramos con el segundo mal. Pero luego, en el verso 11 dice, y Moisés dijo al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Nos encontramos con el tercer mal. Y luego en el verso 15, Moisés también hablando de él, dice, si así vas a hacer tú conmigo, por favor, concédeme la muerte. Y al final termina diciendo, para que yo no vea mi desgracia, para que yo no vea mi mal. Cuatro maldad nos encontramos en el capítulo 11. Y fíjense, en el verso 18 nos encontramos algo bien interesante. ¿Qué dice, Kenneth? El verso 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Eterno pues os dará carne y comeréis. Fíjense bien, que ahí nos encontramos como un tov nuevamente, como un bueno. Pero si nosotros vemos el contexto al cual se está refiriendo, no pareciera ser tan bueno. Como que también pudiera ser contado como un ra, ¿verdad? Entonces nos encontramos que tenemos 5 tov y 4 o 5 ra contrapuestos. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y a dónde nos puede llevar esto? Porque esto tiene que ver precisamente con nuestra satisfacción y con que si nosotros queremos ver la bondad o el bien de Dios o si queremos experimentar el ra o la maldad como seres humanos. Fíjense bien, ¿qué tan satisfechos están? ¿Cómo están? Como si ustedes se pudieran, si lo dijéramos así, si ustedes pudieran verse al espejo, ¿cómo se sienten ustedes? Hagan ese ejercicio, ¿cómo se sienten? Ahora, no solo físicamente, ¿cómo se sienten ustedes con lo que ustedes son como persona? ¿Se sienten satisfechos? Y es que aquí, bueno, vamos a hablar de algo que Kenneth ha enseñado este pasaje y lo tengo tan presente, no sé si hace como unos 2 años, creo. Él habló de este pasaje y de este apetito voraz que le llegó al pueblo. Y yo quiero que ahora pueda ver ese contexto en el cual está metido esto, porque a raíz de acá, o más bien desde acá, ya no nos vamos a encontrar con bien, sino que después de esto, de este capítulo 11, nos encontramos desgracia tras desgracia dentro del pueblo. Entonces, quiero que veamos un poco ese contexto, cómo pasó esto, o qué los llevó a esto. Fíjense bien, el verso 11 decía entonces, el pueblo se queja amargamente. El verso 4 a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice, bueno, en mi versión, mire cómo dice, entonces el populacho, tengo yo, ¿cómo tiene usted, Kenneth? La gente extranjera. La gente extranjera, muy bien, que había entre ellos, se dejó llevar por la gula, tengo yo. ¿Usted qué tiene? Un vivo deseo. Un vivo deseo. Fíjense que yo en esta versión tengo que la gente se dejó llevar por la gula. Y tengo un literal ahí, el cual dice que, otra traducción dice, un deseo insaciable. Este verso siempre me ha llamado la atención porque dice, fíjese, ellos se dejó llevar por la gula o tuvieron un deseo insaciable o un apetito voraz, tienen otras versiones, pero también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Fíjense que a mí siempre me llamó la atención porque cuando yo lo leía, yo decía, pero ¿por qué esto le causa o fue algo tan malo a los oídos del Señor? Si el pueblo también se quejó cuando no tenía agua. El pueblo también se quejó cuando no tenía pan. Y sin embargo Dios en ese momento les manda el agüita y les manda el pan.
¿por qué aquí cuando ellos se quejan de que no tenían carne, por qué el Señor se enoja? Y les manda, si ustedes continúan leyendo o si conocen la historia, el Señor se enoja contra ellos por ese apetito que tienen, por ese deseo insaciable, y les manda codornices. Y aquí los invito a que vayan a buscar esa vez que Kenneth enseñó. No sé si se acuerda del nombre que le puso. Yo solo me acuerdo que hablaba del apetito voraz. No. Y que les iba, pero hasta que vomitaran la carne que el Señor les había enviado. Pero mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué en este caso Dios hace eso con ellos y no lo hizo cuando, si ustedes se recuerdan, ay Señor, no tenemos para comer maná, no tenemos para comer, por favor, serás tú tan loable de enviarnos algo para comer? O sea, el pueblo se queja y el pueblo comienza a quejarse contra Moisés y le dice, nos has traído al desierto para matarnos, no tenemos comida. Y Dios simplemente le dice, hey, salgan mañana en la mañanita a tales horas, les da las indicaciones de lo que podían y de lo que no podían hacer con el maná, y ahí lo tienen. No tenemos agua, no hay agua, nos vamos a morir. ¡Ah! Y viene Dios y les dice, Moisés, haz esto, sácales agüita. ¿Por qué en esta ocasión no hizo exactamente lo mismo? Porque si nosotros leemos bien, el pueblo no tuvo deseo de carne. En hebreo sería esto literalmente algo así. El verso 11, donde dice, y ellos se dejaron llevar por la gula, diría algo así como, ellos desearon un deseo. Ellos, hitabú, taabá, hitabú, atabá, ellos desearon un deseo. O sea, ellos no estaban deseando en sí carne. Ellos sintieron una insatisfacción y ese deseo lo trasladaron a la carne. Pero ellos no tenían deseo de carne. O sea, había algo más que los mantenía insatisfechos. Y fíjense que de aquí nosotros aprendemos ya una gran lección. Y es que como seres humanos siempre vamos a andar buscando la manera de cómo satisfacer nuestros deseos. Y si nosotros no sabemos cuál es la misión para la cual nosotros hemos venido a este mundo, nosotros vamos a tratar de saciarlas con la primera cosa que se nos viene en la mente. Carne. Yo estoy insatisfecho, quiero una camisa. Yo estoy insatisfecho, es que el carro que tengo ya es muy viejo. Es que la profesión que tengo ya, tengo que estudiar algo más. No es que sea malo estudiar. El problema es cuando nosotros queremos ni comprar, ni comer. El problema es cuando todas estas cosas las queremos o las anhelamos simplemente para tratar de aplacar ese hoyito o ese deseo insaciable que nosotros tenemos o ese deseo de desear. O sea, deseo, ¿y qué querés? Pues y que no sé. Cuando nosotros no sabemos identificar lo que nosotros queremos o lo que en realidad necesitamos, cualquier cosa que se nos venga enfrente, vamos a tratar de saciarlo con eso. Nuestra alma, al final, nuestro espíritu, solo puede ser saciado con Dios, solo puede ser saciado con lo que Él es. Cuando nosotros logramos conectar con Él y cuando nosotros logramos descifrar para qué hemos venido a este mundo, esos deseos pueden ser cubiertos. Pero regresemos, fíjese, el pueblo entonces dijo, deseamos carne. Pero ahora, si ustedes se recuerdan de algo bien particular también, ¿cómo fue que salió el pueblo de Egipto? ¿Se recuerda cómo lo describe Éxodo? ¿Cómo salieron? Deprisa. Salieron deprisa. ¿Pero qué traían? Despojaron a los egipcios Los de oro, despojaron plata. de oro. ¿Y qué más venía con ellos? Ganado. Venía ganado. Venían las reses. El steakhouse andante. Es decir que ellos tenían carnita ahí. Claro.
pero aquí es donde usted se puede dar cuenta. O sea, no es simplemente, aquí sigamos leyendo, porque el texto nos va a dar pistas de A esa gente le rebalsaba el gusto. como nos rebalsa a nosotros muchas veces. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos logrado satisfacer ese deseo y lo pensamos, bueno, andamos ahí, bueno, hoy lo quiero satisfacer con un nuevo juguete, con un nuevo juego, con una nueva mujer. Con una paleta. Con un nuevo marido, con un con pastel una de paleta. chocolate. Exacto, y no lo vamos a encontrar ahí. Nuevamente, ¿es malo comerse una paleta? No, vaya, cómasela. Bueno, pero aquí lo difícil es ir a la raíz de por qué yo estoy insatisfecho. Porque lo más fácil es seguir hartándome paletas, hartándome chocolates, porque esa es la idea del texto. Esta gente se quiere hartar de cosas porque ni siquiera saben qué es lo que desean. Exacto, me encanta eso, porque es precisamente esto. ¿Cuál es la raíz? Y fíjense que el texto nos habla de cuál es la raíz de esto y por qué esto fue tan malo a los oídos del Eterno. O sea, y es aquí donde nosotros podemos tener nuestras necesidades y clamar, Dios, ¿acaso no has visto la necesidad que tengo? Pero en este caso fue malo. Veamos por qué. Mire mi versión. Dice así, nos acordamos, dice el verso 5 en el capítulo 11, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, tengo yo. ¿Qué tiene usted, Kenneth? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde, gratis. Fíjese, de los pepinos, los melones, los puerros. Mire qué increíble, las sandías tengo yo abajito. Los puerros, las cebollas y los ajos, guácala. A mí no me gusta, pero hay gente que le encanta. Pero fíjese de lo que ellos se acordaban. Pero ahora dice, nuestro apetito se reseca, y ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Aquí el texto nos da pistas de la insatisfacción que el pueblo tenía. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que ellos añoraban? ¿Pudiéramos sacar algo en común de lo que ellos añoraban? Kenneth, ¿se le viene algo a la mente? ¿Qué común tenía todo esto que ellos añoraban? Comida. Era comida, pero ¿qué tenía de peculiar esta comida? Fíjense, añoraban pescado. ¿A dónde encontramos el pescado? En el mar. En el mar, abajo de agua. Añoraban melones, puerros. Y en la tierra. En la tierra. Y fíjense que la queja viene, ¿qué es lo que dice? Que ante sus ojos, ¿qué es lo único que había? En el verso 6. Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Lo único que ellos tenían era maná. ¿Y el maná de dónde venía? Del cielo. El maná venía del cielo. Pero ellos ya no querían alimento del cielo. Ellos anhelaban alimento de la tierra. Algo bien interesante acá. Pero antes de llegar a eso, quiero hacer un paréntesis. Porque fíjense lo que el pueblo dice. Este es un paréntesis antes de llegar a la comida. El pueblo dice, anhelamos el pescado que comíamos de gratis en Egipto. ¿Cómo? ¿Lo comían de gratis? ¿Acaso se le olvidó al pueblo que en Egipto ellos eran esclavos? Que les mataron a sus hijos, que los golpeaban, que los hacían trabajar hasta más allá de lo que sus fuerzas les podían dar. Y esto de el pescado gratis me lleva a hacer un paréntesis porque creo que es importante, sobre todo en estos días, el pensar en esto. Ese pescado no era gratis. Ese pescado les costaba su libertad. Bueno, y algunos dicen que ni siquiera comían pescado. Era simplemente, dicen algunos sabios de Israel, que en realidad lo que se referían, porque ellos no comían pescado porque eran esclavos, no sabemos. Entonces dicen, ellos pero estaban a la par
lugar de las ollas donde se hacía pescado. Entonces eso les llegaba. Pero supongamos que comían ese pescadito, comían los melones, los ajos, las cebollas, los puerros, los pepinos. No era de gratis. Y esto tiene un término. Fíjense el término del pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? El pan de la vergüenza es cuando nosotros no hacemos ningún tipo de esfuerzo o de trabajo, en este caso, para ganarnos el pan de cada día. Y lo único que hacemos es extender la mano, demen. Pero yo no hago nada por obtenerlo. Eso es el pan de la vergüenza. ¿Y por qué esto puede ser tan dañino? ¿Y por qué esto puede ser tan malo? ¿O por qué debemos de evitarlo? Porque, al igual que el pueblo en Egipto, ese pescado no era gratis. Ese pescado le costaba su libertad. Muchas veces nosotros aceptamos donaciones. Y está bien que nos regalen algo. Pero si esas donaciones van a un precio de nuestra libertad, o de que ya no podemos hablar libremente, o que no podemos actuar de acuerdo a nuestras convicciones, ¡hey! Ojo, quizás eso sea pan de la vergüenza, porque estamos anhelando tener algo que por nuestros propios medios no podemos conseguir. Pero con tal de tener eso otro, yo voy a hacer lo que me pidan. Muchas veces eso se da de países a países. Y por desgracia, creería yo, que nosotros como países latinoamericanos estamos siempre como a expensas de qué nos dan los demás, qué nos dan. Y es por eso que muchas veces terminamos siendo los vasallos de otros países. ¿Por qué? Porque simplemente hemos aceptado aquello que por nuestros propios medios no podemos aceptarlo. Pero no viene solo como un regalo, no viene solo un estás necesitado, yo te quiero ayudar. Como hemos venido hablando de cómo los mandamientos en la Torá nos enseñan a ayudar al necesitado. Pero ayudo al necesitado no para oprimirlo. Ayudo al necesitado para que estos puedan salir adelante. Entonces, ojo con eso. Me parece algo interesante. Está bien si nos donan algo. Está bien si nos regalan algo. Pero ojo si te ponen condiciones. Ojo si te doy esto, pero tenés que hacer lo otro. Pero, y esto se da también mucho en las iglesias también, ¿verdad, Kenneth? Cuando hay personas que te regalo, pero tienes que confesar que Jesús es el Señor. Bueno, eso por un lado, pero también se da mucho a nivel de los pastores, cuando tienen miembros que por gracia de Dios tienen muy buenas condiciones financieras, pero luego estos miembros o personas quieren donar, pero a cambio quieren decirle a los pastores lo que deben de enseñar. O, en el peor de los casos, lo que no deben de enseñar. Es interesante. Así que, bueno, lo dejo ahí como un paréntesis. Porque no era un pescado gratis. No era una comida de balde, como dice la versión que leyó Kenneth. No, les costaba su libertad. Y a veces la libertad puede llegar a ser lo único que nosotros tenemos. Como decía un poeta que me encanta muchísimo, Mario Benedetti, decía, no podemos hacer todo lo que nosotros querramos, pero sí tenemos la libertad de no hacer lo que nosotros no querramos. Ahí se los dejo. Pero bueno, regresemos entonces al texto. Y el pueblo entonces estaba anhelando alimentos que se producían en la tierra. Ellos tenían un maná que les venía del cielo. Aquí podemos quizás tener un poco de pistas porque a los oídos del Señor le pareció tan mala la queja que el pueblo estaba experimentando y se estaba lamentando. El pueblo, con tal de satisfacer esos deseos insaciables, rechazó el pan que Dios le estaba dando. Pero al rechazar el pan, ellos lo que están rechazando en última instancia es, estamos rechazando a Dios como el proveedor de este pan. ¿Por qué? Porque fíjese bien, ¿qué es lo que ellos no podían hacer?
O sea, si ellos tenían su comidita, ellos la iban a traer. Aquí vemos que en un sentido Dios se las estaba proveyendo, pero también ellos se esforzaban. No era el pan de la vergüenza. Ellos tenían que salir, trabajar. El que no salía no comía. Pero ¿qué es lo que al final les molestaba tanto al pueblo? Que terminan rechazando a Dios. Es que quizás ellos no tenían el control en sus manos de este pan. Dios lo daba. Y es bien interesante, menciona otro sabio del pueblo de Israel, quizás hemos notar algo, dice, que el pueblo, porque comienza una descripción del maná, y en el verso 8 dicen que salían a recogerlo, y lo molían en molinos de piedra, y lo trituraban en morteros, lo cocinaban en ollas, y hacían de ello tortas que tenían sabor de tortas cocidas con aceite. Dice este sabio de Israel, ¿pero qué? ¿Que el maná no estaba ya listo para comer? O sea, el maná ya estaba cocido, solo era de agarrarlo y comérselo. Cuentan otros sabios de Israel que tenía el sabor del cual la persona que lo comía deseara. Entonces, aquí vemos un poco también de cómo lo que el pueblo quería era tener control sobre él. Y ellos no estaban teniendo control sobre el maná que Dios les estaba dando, sobre el pan que Dios les estaba dando. Y fíjense que quizás esto nos hace referencia al episodio de Génesis. No solo en cuanto a lo bueno. Recuerdan, comenzamos hablando de lo bueno. Esto es bueno. Esto es el bien que Dios nos ha hecho. Pero hoy vemos lo malo y vemos la desgracia. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva, Kenneth? Transgredieron, comieron del fruto prohibido. Comieron de algo que no estaba permitido. Ahora, ¿será que este pasaje nos puede asemejar un poquito a ellos? ¿Será que tanto Adán y Eva como el pueblo de Israel rechazaron la comida que Dios les estaba proveyendo? Ellos querían tener el control. ¿Cuál es el control que tú quieres tener? Muchas veces, y quizás este era el caso del pueblo de Israel en este momento, nos encontramos en situaciones donde necesitamos ser servidos, necesitamos de la ayuda de otros. Por ejemplo, cuando alguien está convaleciente o al final de nuestros días, cuando ya somos viejitos y no podemos valernos por nuestros propios medios. Que de hecho eso nos hace recuento y nos hace referencia a cuando éramos bebés. Tampoco podíamos cuidar por nosotros mismos. Y cuando estábamos en la panza, cuando estábamos en el vientre, cuando estábamos en el útero, como veíamos la clase pasada, es la madre la que nos nutre, la que nos cuida. Nosotros no hacemos nada más que simplemente recibir el alimento. El pueblo de Israel estaba en este momento en el desierto como en ese entonces. De hecho, en el Edén también. No era tanto el problema en sí el maná o el árbol. Era el tiempo. Es como un bebé. ¿Qué pasaría si un bebé que no ha cumplido su término comienza a exigirle a la mamá, quiero salir, quiero salir? ¿Qué pasaría, Kenneth? Peligroso. ¿Cuál es el riesgo? Está muy bebé. ¿Y qué pasaría entonces? Puede pasar un peligro. Puede morir. Claro. Porque no se puede valer por sus propios medios. Es decir, que No el tiene útero legal. lo va a expulsar, porque eso es lo que pasa. Literalmente, el útero expulsa al bebé. ¿Pero cuándo lo expulsa? Cuando todo es normal, ¿verdad? A su tiempo. A su tiempo. El útero expulsa al bebé cuando éste ya se puede valer por sí mismo. Es decir, ya puede comer por su propia boca, ya puede tragar, ya puede respirar. En ese momento lo expulsa. El Señor no iba a tener al pueblo todo el tiempo de esta manera, como el útero, proveyéndoles, dándoles. Era un camino de preparación. De hecho, cuando Moisés le está diciendo a su suegro, hey, quédate con nosotros porque ya vamos a llegar a la tierra, era porque estaban a unos días de camino de la tierra. Pero el deseo insaciable de tener el control ellos
los llevó a la peor desgracia que como pueblo pudieron tener. Y lo vemos reflejado no solo en esta porción. La otra semana vemos donde ya literalmente se le sentencia que el pueblo no iba a poder, bueno, esa generación no iba a poder conocer la tierra. ¿No fue lo que le pasó a Adán y Eva? Ellos comieron del fruto y no fue después de que ellos comieron del fruto, comenzaron todos los problemas después, todo lo complicado, el asesinato, la envidia, el odio. Fíjese cómo se asemeja. O sea, al final el problema no era que comieran del árbol. El problema no era que dejaran de comer el maná. Iban a dejar de comer del maná. El problema fue que lo hicieron antes de tiempo. El problema fue que al final y todo, lo que hicieron fue rechazar al Eterno, rechazarlos como la fuente de provisión. Queremos algo que nosotros podamos tocar, que nosotros podamos controlar. Aún la agricultura no la podemos controlar, pero por lo menos yo siembro, yo veo. En el desierto, ¿cómo iban a sembrar algo? Salud. En el desierto, ¿cómo ellos iban a cosechar algo? Es imposible. Y debido a ello, entonces, el pueblo se queja y el pueblo quiere tener el control. Al querer tener el control, ellos sentencian su propia muerte. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está usted ahorita? ¿Cómo están sus planes? ¿Está teniendo deseos insaciables? ¿Está dejando que el Eterno gobierne su vida? ¿O ya se aburrió que el Eterno gobierne su vida? Y lo que quiere es usted comenzar a actuar como usted piensa que debiésemos de actuar. ¿O usted quiere hacer las cosas como usted cree que ya deben de ser? El pueblo ya no quiso seguir teniendo los cuidados que el Eterno les había provisto hasta este momento. El pueblo quería tener el sartén en sus manos. Quería tener el control de su vida. Quería tener el control de lo que comían y de lo que no. Ya no querían pan del cielo. Rechazaron. Al rechazar el pan, rechazan a la fuente, al dador del pan. No sé si en alguna ocasión nos hemos encontrado en esa misma circunstancia en la cual terminamos rechazando a la fuente de todo, al dador de todo, a nuestra provisión. Y preferimos entonces hacerlo nuestro. Y comenzamos a leer en nuestra historia, como leemos acá, que todo entonces comienza a irnos mal. Quizás ha llegado un momento en el cual nosotros podemos hacer un retorno y delegar o dar en las manos de nuestro buen Dios, entonces delegarles el control. Es un buen tiempo en el cual nosotros, bueno, quizás la cuarentena pueda ser un buen tiempo en el cual nosotros podamos seguir meditando y podamos darnos cuenta por qué quiero salir. Quiero salir porque ya no encuentro nada que me sacie aquí adentro de mi casa. O bueno, quiero salir porque necesito trabajar. Fíjense, son dos cosas diferentes. Y de hecho también ya finalizamos, solo cierro con otro paréntesis. Quizás estamos en los días donde la propagación de este virus es más fuerte. Y quizás son los días donde más debiésemos guardarnos. Pero claro, hemos pasado 80 días guardados, que muchos necesitan salir, no solo por el bienestar psíquico, sino también porque si no se sale, no se come. Es ahí donde debemos de depender de la provisión de Dios. Pero quiero que analicemos, no sienta que, no quiero llegar a bueno, salimos o no salimos, ese es otro dilema aparte. Lo que yo quiero que usted piense es, ¿por qué yo quiero salir? Quiero salir porque ya mis deseos no pueden ser saciados. Quiero salir porque yo no encuentro paz en cuatro paredes. Nuevamente, yo sé, no es algo normal. Pero el poder llegar al fondo
de esos, como decía Kenneth, de esos deseos insatisfechos, yo puedo llegar a la raíz y yo puedo saciarlos, pero al final solo los voy a poder saciar con el dador de la vida, con el proveedor, con el que tiene cuidado de nosotros, aquel al que le podemos ceder nuestro control. Así que bueno, amados y amadas, eso es la porción de esta semana. Eso es lo que el Señor nos ha querido recordar en esta porción. ¿Estamos satisfechos o no lo estamos? ¿Queremos seguir siendo nutridos por nuestro buen Dios? ¿O queremos nosotros tomar el control? Los invito a que juntos, o bueno, individuales, podamos encontrar la fuente de nuestra satisfacción y encontrar así, o sentirnos más bien así, plenos y satisfechos con Shalom. Amén. Ana Raquel dice, yo creo que el Señor satisface nuestras necesidades básicas porque sabe que lo necesitamos realmente. Pero todo aquello que está por encima de esas necesidades son gustitos, no son esenciales, no son vitales, deseos aprendidos o más bien mal aprendidos. Cabal, Raquel, exacto. Y al final no se trata tanto de que Dios nos quiera tener solo con lo básico, sino que al final terminamos rechazando cuando anhelamos más. ¿Verdad? Saludos a todos entonces, amados discípulos, que este desayuno poderoso, potente de la palabra nos ayude a seguir creciendo y sigamos abriendo los ojos, madurando. Abrir los ojos significa, hay tanta luz y hemos estado en mucha oscuridad. No volvamos a lo mismo después de la cuarentena. Las fuerzas del mal, de la oscuridad, van a estar siempre ahí presentes. Pero en este encierro, muchos han salido de la cueva. Y de eso se trata. Bueno, vamos a terminar orando, si me acompañan. Bendito Dios, te queremos dar gracias, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas que tú eres nuestro sustentador. Líbranos, Padre, del pan de la vergüenza. Líbranos de tratar de satisfacer nuestros deseos con el pan de la vergüenza. O satisfacer nuestros deseos solo con cualquier cosa que se nos pone enfrente. Necesitamos saciarnos de ti. Ser llenos de ti. Ayúdanos a saciarnos de ti. Padre, ayúdanos a evaluar nuestras vidas y ver y poder decir, como quizás tú decías en el Génesis, es bueno. Como decías aquí antes, es bueno, ha sido bueno, tú has hecho bien con Israel. Ayúdanos a ver todas las bondades que tú nos has dado a través de nuestras vidas para poder evaluar que son buenas. Y que cuando nuestros cuerpos o nosotros mismos queremos rebelarnos en contra de ti y tratar de satisfacer deseos insaciables, puedas recordar que tú eres el sustentador y el dador de todo bien. Padre, es nuestra oración también que tú puedas tener con bien a todas las familias, no solo las que nos están sintonizando o conectándose con nosotros en seguidores, sino también que tú puedas tener en bien al país, a los demás países, que tu bondad pueda llegar a cada uno de ellos. Y poder entender también que todos aquí en la tierra tenemos una misión en especial que cumplir. Y quizá, en muchos casos, cuando logramos cumplir esa misión, pues nuestra alma se retira de esta tierra. Trae salud, Señor, trae protección, trae provisión. Y que tus cuidados siempre los podamos disfrutar. Te cedemos el control a ti completo de nuestras vidas y es nuestro anhelo que tú continúes guardándonos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Saludos, Gómez del Alvarado, me encantó el mensaje, me dio fortaleza, definitivamente Dios tiene el control. Y abrazo Jessica también, gracias por la reflexión que pone ahí, al tener menos fuera de nosotros, descubrimos más los tesoros de nuestro interior. Buenísimo. Nos vemos más noche, seguidores. Shalom, paz del cielo.